Buenos días, hermanos, es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes y llegar por este medio a sus hogares, donde ustedes se encuentren. Es un privilegio. Les mandamos un fuerte abrazo. Esperamos que se encuentren con paz, con bienestar, con la bendición de Dios. Es un privilegio, mis amados hermanos, pues disfrutar de las bendiciones de Dios. La palabra de Dios dice que cada día son nuevas sus misericordias. Y en este día podemos disfrutar de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, y que Él es bueno y maravilloso, y que por su misericordia y por su gracia es que hoy estamos aquí. Nuevamente, qué privilegio poderle saludar a usted que nos está viendo. Y vamos a seguir con el tema del poder de la cruz. Estamos ya a punto de finalizar este estudio y creo que ha sido de gran bendición. Hemos podido meditar y Dios ha hablado a nuestras vidas. ¿Qué le parece si antes de entrar a la meditación inclinamos nuestro rostro y oramos en esta mañana? Padre eterno, gracias por este día que nos ha regalado, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, porque tú, Señor, nunca nos has dejado y porque tú, Señor, nunca nos has abandonado. A ti sea, Señor, toda la gloria, toda la honra. Te pido, Señor, que nos guíes en esta hermosa mañana. Dirígenos a toda verdad. Sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Necesitamos de tu dirección, Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, sobre todas las cosas, a poner en práctica tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno y maravilloso. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a 1 Corintios capítulo 2. Amén. Hoy nos vamos a centrar y a reflexionar un poco sobre el verso 3, pero me gustaría leer nuevamente desde el versículo 1 al versículo 3. 1 Corintios capítulo 2. Y la palabra de Dios dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Viendo el contexto, mis amados hermanos, vemos de que cuando Pablo llega a la comunidad de Corinto, él dice que no fue con excelencia de palabras o con sabiduría. Probablemente cuando él estuvo con aquellos sabios, con aquellos filósofos en el libro de Hechos, probablemente algunos proponen que no hubo mucha efectividad de parte del apóstol Pablo y probablemente lo trató de hacer con excelencia de palabras y de sabiduría. Y entonces el apóstol Pablo reflexiona y piensa que este no es el camino. Pues no me propuse no a saber entre vosotros cosa alguna. Y él tenía dos propósitos claros que vemos aquí, hermanos, que era Jesucristo y a este crucificado. Este mensaje ya vimos que era una locura. Este mensaje para otros era un tropezadero. No tenía ningún sentido. Muchos hermanos estaban esperando un héroe. Hoy en día están de moda estas películas, ¿no? De los superhéroes. Y la sociedad, mis amados hermanos, creo que sigue esperando un superhéroe. Alguien que nos libre de la corrupción, alguien que nos libre de la violencia. En estos días pues estamos esperando que pueda aparecer una vacuna para esta enfermedad, para este virus, y constantemente el mundo está esperando en un héroe, pero no en un héroe crucificado, no un héroe que vaya a una muerte de cruz, que muera como un criminal, ¿no? Sino que él quiere, mis amados hermanos, la humanidad quiere
o está esperando a un héroe, a alguien que nos pueda librar de la pobreza y de todo esto? Llegamos entonces al verso 3 y la palabra de Dios dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Creo que esto hoy en día, hermanos, dentro del liderazgo, no son palabras que se podrían utilizar mucho o enseñar. Pablo se está exponiendo aquí, mis amados hermanos, y Pablo dice: yo estuve con ustedes con debilidad. Y aquí se está refiriendo, hermanos, a algo físico. Ya lo vamos a ver más adelante. Cuando uno habla en público, hermanos, regularmente le dicen a uno: pues no muestre el temor, aunque esté temblando, ¿verdad? Pero no muestre ese temor. Y ahora Pablo dice: pero yo vine con mucho temor y con temblor. Esto como dentro del liderazgo, como que no son buenos consejos, podríamos decir. Y en esto vemos entonces, hermanos, qué gran confesión de los labios de uno de los apóstoles de Cristo. Cuando uno piensa en un apóstol de Cristo, mi amado hermano, uno muchas veces idealiza a estos hombres. Uno piensa que son hombres perfectos, hombres sin debilidades, más o menos como un superhéroe de las películas. Pero cuando nos adentramos, hermanos, al texto bíblico, vemos esta gran confesión del apóstol Pablo, y que él dice: yo vine a ustedes con debilidad, con mucho temor y temblor. Y lo que podemos observar, mis amados hermanos, es la honestidad del apóstol Pablo. Y esto es algo que me llama la atención. Hoy en día regularmente cuando nos preguntan, mis amados hermanos, ¿cómo está hermano? ¿Cómo está pastor? Uno dice: en victoria, hermano, ¿verdad? Y vamos de victoria en victoria y tratamos de hacer esas confesiones cuando muchas veces en realidad no estamos bien, ¿no? Estamos pasando por crisis, pero tratamos como de aparentar o de dar esa imagen de líder que las puede todas. La honestidad de Pablo aquí vemos que es profunda. Vemos a un hombre honesto. Un hombre, hermanos, que no trata de ocultar sus debilidades, que no trata de ocultar sus miedos, sino que al contrario, él dice: sí, yo vine con ustedes con mucho temor y con mucho temblor. Una vez más, Pablo se pone entonces como ejemplo. Ya lo vimos en el 2:1 cuando él dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y él se pone como ejemplo y él dice: yo no fui con ustedes con excelencia de palabras o sabiduría. Pablo enfatiza, hermanos, que su conducta personal no era ni impresionante ni atractiva. Él no está diciendo aquí: yo soy un gran orador, soy alguien que cuando me subo al púlpito, ¿verdad? No tengo miedo, sino que al contrario, él dice: sí, yo tengo debilidad, yo tengo mucho temor, mucho temblor. Pablo está enfatizando entonces en una conducta personal que no tiene una atracción. Estuvo con los corintios, dice, con debilidad, con temor y mucho temblor. El contenido, hermanos, del evangelio estaba contenido entonces en un vaso de barro. Y esto es algo que debemos de entender, mis amados hermanos, que el evangelio, hermanos, es un tesoro maravilloso, pero que está en vasijas de barro. Somos hombres comunes y corrientes, tomando las palabras del apóstol Pablo, con debilidades, con mucho temor y con mucho temblor. Y esta es la honestidad que está presentando el apóstol Pablo aquí en el pasaje. Tenemos ese tesoro maravilloso que es el evangelio, pero está en vasijas de barro, para que la excelencia, hermanos, del poder fuese de Dios y no de Pablo.
Y creo yo que esto es uno de los propósitos y de lo cual debemos de aprender. Lo que Pablo quiere dejar aquí claro, mis amados hermanos, es que el que se merece toda la gloria, toda la honra, es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, no nos podemos llevar ni una gota de gloria, de honra, porque nosotros en realidad somos esto. Somos hombres muchas veces débiles, con temores. Y el que se merece toda la gloria es nuestro Dios. Pablo, hermanos, vemos entonces que desnuda su alma y revela sus pensamientos. Vemos de que él aquí está revelando sus pensamientos. No tiene otra cosa que ofrecer que el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz. Ese es el mensaje. El mensaje, mis amados hermanos, entonces es Cristo en la cruz, el Cristo crucificado. Eso es el mensaje. Él no viene, hermanos, aquí a autopromoverse, ¿no? A decir qué gran orador es, qué gran liderazgo tiene él. No, el tema del apóstol Pablo es este, es Cristo crucificado. Los judíos, hermanos, primero lo recibieron bien, pero pronto la recepción se tornó en hostilidad. Y lo vamos a ver, porque tuvo que dejar la sinagoga local para continuar su ministerio en la casa de Ticio Justo. Cuando el desánimo se apoderó de Pablo, Jesús se le apareció en una visión y le dijo que no temiese, que debía seguir predicando, que no debía callar. Jesús le reveló que tenía mucho pueblo en la ciudad de Corinto. Quiero que vayamos al libro de Hechos. No me pierda ahí, por favor, Primera de Corintios, capítulo 2. Pero vamos al libro de Hechos, capítulo 18. Y vamos a leer del verso 7 al 11. Y saliendo de ahí, estamos en Hechos capítulo 18. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, escuche esto, mi amado hermano, no temas, sino habla, no temas. Hermanos, la condición del apóstol Pablo probablemente era esta que dijo cabalmente en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Yo vine a ustedes con temor, con temblor. Y ahora Jesús se le aparece en una visión, hermanos. El apóstol Pablo tiene una visión, dice el texto, y le dice, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Indiscutiblemente, mis amados hermanos, el apóstol Pablo también muchas veces se frustraba, muchas veces le entraba el temor y el miedo por las circunstancias que tenía que vivir. Hermanos, él tuvo que padecer mucho por proclamar el evangelio, pero Jesús le dice, no temas, sino que hables, no calles porque yo estoy contigo, ninguno va a poner la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo pueblo en esta ciudad. Mis amados hermanos, muchas veces nos tenemos que enfrentar a desafíos, muchas veces nos tenemos que enfrentar a un pueblo duro, a corazones duros, pero debemos de saber, hermanos, que dentro de ese lugar hay pueblo de Dios y por lo tanto no debemos de tener miedo, no debemos de temer, sino que de hablar, no debemos de callar, porque saber que Dios está con nosotros. Y creo yo que eso es algo muy importante. Regresemos a Primera de Corintios. Estamos en Primera de Corintios capítulo 2. Y el texto comienza, hermanos, en el verso 3. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y temor. De sus otras epístolas, hermanos, aprendemos que Pablo tuvo que soportar dolencias físicas. Con frecuencia, hermanos, sufrió de castigos
y aflicción. Para que podamos tener una mejor idea de esto, quiero que me acompañe a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 11. Y vamos a leer el verso 23, del verso 23 al 28. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Estos eran los castigos, las aflicciones que el apóstol Pablo tenía. A mí me impresiona esto, porque en el verso 28, hermanos, todavía el apóstol Pablo le agrega algo más y dice, y todavía tengo la preocupación por todas las iglesias. Indiscutiblemente, el apóstol tenía un corazón pastoral. Y era alguien, hermanos, que tenía el compromiso y que estaba preocupado por la iglesia de Jesucristo. Imagínese, mi amado hermano, si con una congregación muchas veces hay muchos desafíos, ahora tener varias iglesias en las cuales el pastor está comprometido, hay mucho más responsabilidad. Siempre ya en Segunda de Corintios, vamos al capítulo 12 y verso 7. Y el texto dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Estas eran, hermanos, las aflicciones que tenía el apóstol Pablo. Y se sabe que durante su visita a los Gálatas, hermanos, estuvo enfermo. Vamos al libro de los Gálatas, en nuestro estudio del día miércoles, que están cordialmente invitados a las 8 de la noche. Todavía no hemos llegado, pero les invito a este estudio. Y por favor quiero que vayamos a Gálatas capítulo 4 y vamos a leer el verso 13 y 14. Y la palabra de Dios dice de esta manera, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Vemos entonces, mis amados hermanos, de que el apóstol Pablo llega enfermo, llega con debilidad. Muy interesante. Suponemos que Pablo, hermanos, o algunos proponen que probablemente Pablo no tenía un atractivo físico. Algunos proponen que tenía una corta estatura. Vamos siempre a Segunda de Corintios capítulo 10 y vamos al verso 10. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes,
mas la presencia corporal débil. ¿Cómo interpretar esto, no? Más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable, decían algunos. Por eso es de que algunos proponen, no lo sabemos, hermanos, con certeza, que probablemente era alguien de baja estatura. Algunos también algunos proponen que el apóstol Pablo tenía una enfermedad ocular. Nuevamente vamos al libro de Gálatas en el capítulo 4 y verso 15. Dice el texto: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y de aquí algunos proponen, hermanos, que el apóstol Pablo tenía alguna enfermedad ocular. En el 6:11, siempre en el libro de Gálatas, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Algunos toman estos textos para proponer lo que decía esta enfermedad ocular. Nuevamente repito, no tenemos, hermanos, nosotros la certeza y la seguridad. Lo que sí podemos decir es que el apóstol Pablo padecía muchas veces aflicciones físicas. Vemos entonces, hermanos, todo lo que él tuvo que pasar, estos castigos, esta aflicción. De modo, entonces, que el apóstol Pablo se gloría constantemente en sus debilidades, no en sus fortalezas. Vemos de que el apóstol Pablo se gloría en sus debilidades, no porque disfrutara de tener mala salud, sino porque dichas debilidades eran evidencia segura de que el poder de Dios, el poder, hermanos, era de Dios y no de él mismo. Espero dejarle esto en su corazón, mi amado hermano, y entender entonces que el poder es de Dios, que el poder no es de nosotros. Nosotros simplemente somos vasos. Nosotros, hermanos, simplemente somos herramientas. Nosotros somos siervos del Señor, entendiendo que somos esclavos de Cristo. Por lo tanto, hermanos, el poder es de Dios. Él es el que actúa en nuestras vidas. Cuando nosotros, hermanos, nos vemos, nos observamos, vemos como el apóstol Pablo que tenemos muchas debilidades, que tenemos muchos temores, pero aún en medio de esas debilidades, hermanos, Dios nos ha elegido y el poder de Dios actúa en nuestras vidas. Pero esto, hermanos, es no para gloriarnos en nuestras fortalezas, sino para gloriarnos en nuestras debilidades y reconocer, mi amado hermano, que lo que logremos ministerialmente, lo que se logre académicamente, todos los logros que usted pueda obtener, sepa que toda la gloria y que toda la honra es para nuestro Dios. A pesar de todo, mi amado hermano, el apóstol Pablo demostró ser un aguerrido divulgador del evangelio cuando predicó en las sinagogas y los lugares públicos de Damasco, en Jerusalén, en Antioquía, en Chipre, en Asia Menor, en Macedonia y Acaya. Vemos que a pesar, hermanos, de que el apóstol Pablo era un hombre común y corriente, con debilidades, con temores, fue el más grande misionero que ha existido y abrió su boca y proclamó el evangelio, y por medio de su ministerio, hermanos, el evangelio se expandió de una manera maravillosa. No porque no tuviera miedos, no porque fuera el más fuerte, sino que él, conociendo sus debilidades, él se entregaba a Dios y era obediente a lo que Dios le había dicho. Cuando le dijo: no temas, proclama el evangelio, no calles, porque yo estoy contigo. Tal predicación, hermanos, ha sido por medios débiles entonces.
y no apelando a grandes intelectualismos. No es que Pablo desprecia la reflexión y el razonamiento, ya lo hemos visto. Pablo, hermanos, no está despreciando la reflexión o el razonamiento, o está en contra de lo intelectual. Pero eso, mis amados hermanos, no es lo esencial. Y esto es lo que debemos de entender, que eso no es lo esencial. Porque el fundamento de la fe de los corintios, de todos los cristianos, no son factores humanos, sino que es la fuerza de Dios. Con mayor razón aún, Pablo no ha empleado otros medios humanos, como el poder, como la riqueza, como otras cosas que pudieran existir, hermanos, para este sistema mundano, para presentar su mensaje. No, él hermanos, se ha establecido y pone como base entonces la fuerza de Dios. Dios el que actúa. En estos pasajes, hermanos, de Primera de Corintios, estamos en Primera de Corintios, capítulo 2. Y vamos ya hemos reflexionado, vamos a reflexionar del verso 1 al 5. Hay unas actitudes que rechaza Pablo. Yo quisiera presentárselas. En el verso 1, hermanos, del capítulo 2, Pablo presenta la sublime elocuencia o sabiduría. Y esa es una actitud que nosotros deberíamos de rechazar. Versus, hermanos, una actitud que deberíamos de adoptar. En el verso 1 y verso 2 dice, anunciando el ministerio de Dios, Jesucristo, y este crucificado. Este, mis amados hermanos, debería de ser nuestro mensaje. Presentar a Jesucristo, a ese Jesucristo crucificado. Porque en este mensaje, hermanos, y por eso esta serie se ha llamado El Poder de la Cruz, porque en este mensaje hay poder. Las vidas son cambiadas y las vidas son transformadas. Otra actitud que nosotros deberíamos de adoptar, hermanos, es la que se presenta cabalmente en el verso 3, donde dice el apóstol que se presenta con debilidad, en gran temor y temblor. Hermanos, él no se presenta como un gran líder, como un gran orador, como alguien, hermanos, que no tiene temor, que no tiene miedo de nada, sino que al contrario, él dice, yo vengo a ustedes con debilidad, con gran temor y temblor. Otra actitud que deberíamos de rechazar es la que se presenta en el verso 4, cuando él dice, en palabras persuasivas de sabiduría. Él no viene, hermanos, con palabras persuasivas. Deberíamos de adoptar, hermanos, la actitud que dice siempre en el verso 4, en manifestación y en el poder del Espíritu. Este debería de ser nuestro mensaje, y nuestro mensaje, hermanos, debería de estar lleno entonces con demostración, como dice la Reina Valera del 60, con demostración del Espíritu y de poder, no con palabras persuasivas. Otra actitud que nosotros deberíamos de rechazar también es la que se presenta en el verso 5 cuando dice en sabiduría de hombres. La actitud que nosotros deberíamos de adoptar es el poder de Dios. El poder de Dios. Necesitamos, hermanos, del poder de Dios. Probablemente, hermanos, no seamos tan elocuentes. Probablemente no tengamos los grandes estándares de liderazgo que el mundo hoy presenta, que hoy enseña. Pero cuando reconocemos nuestras debilidades, creo que Dios, hermanos, puede también manifestar su poder en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro ministerio. Cuando Pablo escribe que su estadía en Corintio fue en temor y con mucho temblor, se refiere probablemente, hermanos, a los 18 meses que se quedó en Corinto. Tenía la ardua tarea de fundar una iglesia en el Corinto cosmopolita. Hermanos, es un gran desafío fundar una iglesia.
empezar desde cero. Hermanos, son grandes desafíos. Uno se hace muchas preguntas, ¿no? Es un gran desafío y probablemente por eso es de que Pablo dice que él vino con temor y temblor. La gente influyente de Corinto consideraba a Pablo una persona sin fuerza, sin medios ni privilegios. Por causa de su trabajo en carpas, no le tenían respeto, estimándolo poco menos como a un esclavo. Los judíos, hermanos, maquinaron continuamente contra él hasta que lograron llevarlo a juicio ante el procónsul Galión. Eso dice en el verso, quiero que me acompañe nuevamente a Hechos. Hechos capítulo 18. Y el verso 12 dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Estos eran los desafíos que tenía que enfrentar Pablo. El mismo pueblo, sus mismos hermanos, maquinaron continuamente contra él. Y con esto voy concluyendo. Los términos temor y temblor aparecen a menudo, hermanos, en las epístolas de Pablo como expresión muchas veces de ansiedad. El miedo es una fuerza muchas veces que Satanás usa para debilitar y detener a los siervos de Cristo y para distorsionar, hermanos, su percepción de la realidad. Pablo no nos entrega aquí, hermanos, en 1 Corintios capítulo 2, Pablo no nos entrega detalles, pero confiesa que durante su estadía en Corinto experimentó temor y experimentó temblor. Aquí los términos apuntan, hermanos, a las numerosas enseñanzas sociales y políticas que tuvo, que él tuvo que enfrentar, amenazas sociales, amenazas políticas que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar. Además, también pensamos que Pablo debió tener un temor y temblor innato, porque estaba consciente de sus limitaciones ante la tremenda labor de predicar el evangelio y fundar una iglesia en Corinto. Sabía que negándose a sí mismo debía confiar que Dios le daría la fuerza necesaria para llevar a cabo esa tarea. No debemos tener temor por nuestra debilidad o un sentimiento de culpa. Lo cierto es que estas experiencias son las ocasiones en que Dios manifiesta su poder con grandeza. Cuando somos débiles, mis amados hermanos, el Señor muestra su poder. En nuestra debilidad, el Señor muestra su poder y su grandeza. Debemos de confiar en Él. Debemos de confiar en el Señor. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, ilumina nuestro camino. Tu palabra, Señor, nos dirige. Gracias, Padre eterno, por estos grandes siervos, como el apóstol Pablo, que reconocen sus debilidades, que reconocen sus temores, pero que en medio de esas debilidades, de esos temores, tú manifiestas, Señor, tu poder. Tú conoces, Señor, nuestras vidas. Tú conoces, Señor, la vida de
de los que nos están viendo, de los que nos van a ver. Probablemente, Señor, no tengamos el mejor currículum, no tengamos las mejores características de liderazgo, pero cuando nosotros somos débiles, tú eres fuerte. Señor, gracias por este tiempo. Utiliza, Señor, nuestras vidas. Utiliza, Señor, la vida de mis hermanos, donde quiera que ellos se encuentren. Yo sé, Señor, que en esta mañana tú nos vienes a decir, como le dijiste al apóstol Pablo, no temas, no temas. Proclama el evangelio, abre tu boca porque yo estoy contigo. Gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias difíciles, porque aunque nuestros ojos, Señor, no ven ciertas cosas que quisiéramos ver, tú estás con nosotros, Padre eterno, y tú estás obrando, tú tienes cuidado de tus hijos. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué privilegio poderle saludar, mi amado hermano. Es una bendición. Están cordialmente invitados para el miércoles. Los esperamos a las 8 de la noche para continuar con nuestro estudio de Gálatas. Será un privilegio seguir reflexionando, meditando con ustedes. Reciban un cordial saludo de mi esposa. También, por favor, nos pueden encontrar, búsquenos en Facebook como Ministerio Renacer, en YouTube como Ministerio Renacer Guatemala y también en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, comparta, dele like, suscríbase, active la campanita para que puedan llegar al momento de subir los videos, pues les pueda llegar la notificación. Es un privilegio saludarle, mi amado hermano, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Espero que la bendición de Dios esté con cada uno, que tengan una semana llena de bendiciones, que la luz de Cristo pueda resplandecer en sus vidas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bendiciones, hermanos.